A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un espacio más de Telesucesos, un programa que espero no les aburra. A veces hablar de economía y negocios puede resultar un poquito pesado, pero les prometo que lo vamos a hacer más entretenido, sobre todo por el tema. Se habla mucho sobre este tema del acuerdo comercial que se firmó hace unos 2-3 años con la Comunidad Europea. Para mí, uno de los logros más importantes de la historia del comercio exterior del país. Y la persona quien en ese momento manejó el tema del cierre y firmó fue el doctor Juan Carlos Casinelli, quien está el día de hoy conmigo. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Profundizando con esto, vamos a primero hablar de las ventajas que esto ha generado y luego de un tema fascinante que es la creación de la primera Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Un gusto estar aquí en tu programa y compartiendo con esa enorme audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, el mundo cambiante obliga este tema de acuerdos comerciales, ¿no? En el gobierno del presidente Correa se tenía al comienzo un temor a esto. Sin embargo, ustedes lograron hacer esto con la Comunidad Europea, lo cual era un poquito ir en contra de una filosofía del presidente. Yo recuerdo que él decía que no habrá acuerdos con Estados Unidos. De hecho, pararon un acuerdo que se estaba planificando hace muchos años. Pero tú, con el ministro Francisco, recuérdame, Francisco, mi gran compañero del colegio, Francisco Rivadeneira, lograron algo que es trascendental para el país. Yo pienso que el Ecuador y lo que viene para el Ecuador gracias a este acuerdo es maravilloso. ¿Cómo fue ese concepto previo? Porque era un territorio complicado de navegar. Bueno, el tema del acuerdo data de una negociación que tomó 10 años, que comienza efectivamente en el inicio del gobierno del presidente Correa y que concluye un año antes de terminar, o unos meses antes de terminar su mandato. Con mucho mérito. Yo creo que los acuerdos a veces no hay que medirlos solo en función del tiempo, sino de los beneficios o no que se logran. Y en el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea, se comenzó inicialmente a negociar como comunidad andina, es decir, Colombia, pero en grupo, y eso trajo complicaciones, porque somos competidores entre nosotros. Luego de eso, el Ecuador se abrió en circunstancias en que vino lo que se llamó la crisis del banano. Los precios del banano, nosotros los principales productores del mundo, y de repente España en particular y otros países de la Unión Europea empiezan a protegerse, y Colombia y Perú se vieran a nosotros y nos dicen un poco más, oye, nos estás creando un problema. Pero además Ecuador se da cuenta que no puede seguir en un proceso de esta naturaleza mientras no se resuelva la venta del banano, y pasamos de esa etapa. Y además negociar con la Comunidad Europea es negociar con ¿cuántos países? Con 28 países, 514 millones de personas, es muy sensible. Luego de eso viene una nueva etapa donde el Ecuador se queda en la negociación efectivamente hasta que el presidente Correa se reúne con la primera ministra Merkel en Alemania y retoman nuevamente esta iniciativa en circunstancias en que en el año 2016 teníamos el enorme riesgo de perder las preferencias arancelarias. En el 2014 nos dan 2 años más de temporalidad para buscar firmar ese acuerdo, y con las completas en diciembre del 2016 logramos firmarlo. De acuerdo. ¿De qué hablamos? Para los que de pronto no estén muy al tanto, el acuerdo con la Comunidad Europea lo que hace es bajar los aranceles mutuos que cada región y nuestro país tienen para importar y exportar entre sí, de tal manera que de la misma forma como el producto europeo entrará a Ecuador o ya está entrando con un precio, unos aranceles bastante bajos,
que llegarán a cero en los próximos 2 años, me parece. Lo mismo pasa con nuestro banano, el brócoli, las rosas, el camarón, etc. Entonces, es donde realmente tenemos que entrar a competir. Yo recuerdo cuando Colombia, hace ya varios años, casi una década, había este temor de la industria colombiana, que es una industria bastante desarrollada, ni más que la nuestra, porque decía, tenemos tema agrícola, el café, tenemos productos elaborados, tenemos ropa, tenemos industrias. Sin embargo, se midió el tema colombiano y lo que es ahora se ven más beneficiados por lo que exportan que por lo que importan y tienen una balanza comercial bastante regular. ¿Cómo ves tú un posible acuerdo del Ecuador con los Estados Unidos o con, digamos, con Norteamérica? No sé, porque ahora está con este tema de Trump, está un poquito dividido. Están ya bastante avanzados estos temas, he escuchado. ¿Qué sabes tú al respecto? Bueno, el tema con Estados Unidos es necesario. Primero hay que tener claro que hay que buscar la forma de lograr un acuerdo en circunstancias en que también tenemos preferencias arancelarias con ellos. Además perdimos los beneficios del ATPDA hoy en día, que eran un beneficio que nos permitía entrar con determinados productos. Por lo tanto, más pronto que tarde nos vamos a ver abocados a ir concluyendo o cerrando algún tipo de acuerdo. ¿Qué se ha avanzado? Yo pienso que bastante. La reinstalación en noviembre del año pasado del Comité de Inversiones y Comercio Ecuador-Estados Unidos, el llamado TIC, que es una mesa de facilitación y, como su nombre lo indica, José Luis, permite que te sientes frente a frente equipos negociadores a resolver temas que están causando irritantes entre los países. Cuando no hay esa mesa, y no la hubo los últimos 10 años realmente, cuando no hay esa mesa las cosas se tratan por Cancillería o muy eventualmente. Que no es tan técnico. Que no es lo apropiado, que no es lo técnico, y obviamente al tener esa mesa de facilitación instalada en noviembre en Estados Unidos, que se reinstalará, se indica a fines de junio, principios de julio en Quito, significa que hay un permanente diálogo. Y si hay un permanente diálogo, hay la posibilidad dentro de ese mismo contexto de hablar de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. A los 2 años, un poco más de la firma del convenio, ¿cuál crees tú que es un indicador? ¿Cuál es tu opinión de cómo se ha dado esta firma? ¿En qué ha beneficiado hasta ahora al Ecuador? El indicador es totalmente positivo, realmente. Aún los más escépticos han guardado silencio luego de que llevamos 2 años y medio de la vigencia del acuerdo. Primero, el 100% de los productos que el Ecuador exporta a la Unión Europea hoy no pagan arancel. Es decir, tenemos la posibilidad de exportar lo que producimos e inclusive hay cláusulas que permiten que si mañana producimos temas industrializados, por ejemplo, ya entran sin arancel también a la Unión Europea. Es decir, todo lo que el Ecuador produzca entra sin pagar aranceles a la Unión Europea y de regreso, más vale se establecieron unos mecanismos de protección para determinados productos. Por ejemplo, la leche cruda, los quesos frescos no están dentro del acuerdo. Es decir, siempre habrá un arancel para proteger economías que para nosotros son importantes, porque hay asimetrías entre la Unión Europea y Ecuador. Pero otros temas como por ejemplo los bienes agrícolas, los insumos, los temas que significan para la mecanización de ese sector o las medicinas, hoy ya entran con un pequeño arancel o prácticamente sin arancel. Sí, es notorio cuando vamos a los centros comerciales, a los supermercados, ya encontrarnos con productos europeos. ¿Qué le podemos decir a estas personas que todavía tienen este pensamiento de proteger el mercado, de cuidar sus tal vez negocios locales, familiares, y que no entre un producto extranjero? Son economías complementarias, primero en su gran mayoría, pero por ejemplo, donde hay desafíos, los quesos maduros, Salinerito, para darlo con marca y todo, pero el queso maduro tiene una protección en el acuerdo de hasta 17 años. ¿Para qué? Para generar nosotros condiciones de competitividad, obviamente. Porque tarde o temprano tenemos que competir. Porque claro, los acuerdos son de lado y lado, es decir, Europa también quiere vender y que seamos destino. Sí. 17 años para prepararnos para dar un ejemplo en el caso del queso maduro, pero el acuerdo prevé que si no pudiéramos estar listos en ese tiempo, pudiéramos pedir adicionalmente una extensión. Pero no se trata de eso, sino de apurarnos. Claro que sí. Otro tema que es importante, que hay que aprovechar del acuerdo comercial, son las denominaciones de origen. Europa tiene centenares de denominaciones de origen, nosotros tenemos 1 o 2, no tenemos más,
creo que tenemos que trabajar muy fuertemente para crear más denominaciones. Por ejemplo, no se sabe mucho, pero en el Ecuador la calidad del alcohol que se produce es de primerísima, valga la redundancia, calidad de exportación, de producción local. Hoy se producen perfúmenes en el Ecuador que se exportan inclusive al Reino Unido. Bueno. Es decir, la calidad es óptima y deberíamos tener denominación de origen, por ejemplo, para eso. Interesante, sabes que no conocía ese tema del alcohol. Poca gente lo conoce, sí. Es un tema de altísima calidad. Un tema más agrícola, te fuiste con eso, no lo sabía. No, que ese proviene de materia agrícola. Claro, tenemos los productos tradicionales, José Luis, ¿no? El banano, que está muy protegido ahora con el tema del acuerdo. Antes no competíamos realmente, sino por la excelente calidad y durabilidad de nuestro producto en percha. Pero en precio no teníamos competencia, claro, porque éramos 20 euros más caros por tonelada métrica. Hoy eso ha sido totalmente eliminado. Este acuerdo da y motiva la creación de la Cámara Binacional Ecuatoriana-Italiana, que es una cámara nacional, no es una cámara guayaquileña, no es una cámara quiteña. Esto ya se dio para aproximadamente un año, ¿no? Sí, un poquito más de un año. De esta cámara, que quiero poner mucha atención en que la gente que está en negocios de exportación, que produce o que importa, que pongan atención a las ventajas de esta cámara, que lo que hace es abrir y apoyar a las personas a que entiendan un poco más de este acuerdo y se beneficien del acuerdo. Sí, esta es una cámara binacional ecuatoriano-italiana de comercio que fue constituida por empresarios de varias regiones del país hace un poco más de un año, y con la autorización del Ministerio de Comercio Exterior, es decir, la autorización del gobierno ecuatoriano es con esa autorización con la que cuenta para relacionar y fomentar una relación activa. ¿Por qué? Por lo lógico, el mercado ya se consiguió. Acabo de indicar que el 100% de aquello que exportemos entra sin arancel y que podemos traer, como en efecto se están trayendo, materias primas, bienes de capital de altísima calidad con muy buenos precios, independientemente de automotores y licores, etcétera. Pero deben haber actores que dinamicen esta relación de una manera adecuada. Y esas son las cámaras binacionales. Tienen un rol fundamental de acercar de lado y lado, obviamente, a las partes. Y es por eso que, insisto, de un grupo de Manta, de Guayaquil, de Quito, de distintos sectores, y cada vez se van sumando más, se vio la necesidad de impulsar esto. Hoy la Cámara Binacional de Comercio Ecuatoriano-Italiana cuenta con más de 60 socios de todas las regiones, pero lo más importante, de un sector sumamente activo en materia de comercio. Estamos desarrollando actividades, obviamente, para beneficiar a nuestros asociados. Acaba de regresar su director ejecutivo, que es Víctor Jurado. Hace 15 días estuve en Milán en Feria de Alimentos, muy activo, acompañando a nuestros socios. Es lo que corresponde. Eso es lo importante. La política del B2B, es decir, estar al lado de la persona que necesita y crearle las facilidades. Se va a necesitar una guía, ¿no? Habrá personas que inclusive hasta por idioma se les pueda complicar. Y esto es muy fácil, ¿no? Evidentemente nosotros también somos socios de esta cámara y nos hemos visto en mi empresa muy beneficiados, porque tenemos una guía, tenemos una persona en Ecuador y una persona en Italia que gracias a esta cámara pues nos guía, nos pone a las personas adelante que necesitamos, en el caso de exportación de productos confeccionados, de maquinaria, en fin. ¿Cómo funciona una cámara? Expliquemos un poco al público, porque estoy seguro que habrán más de uno que están interesados en ser parte de esta cámara binacional. Esta cámara está conformada de arriba hacia abajo por su presidente, me honro en presidirla, con un director ejecutivo y con un directorio. La clave de esta cámara pienso que es su directorio. Realmente es un directorio muy, muy potente. Aquí están involucradas personas como Caterina Costa, que es presidenta de la Cámara de Industrias. Está involucrado Bruno Leone, que es presidente de la Cámara de Pesquería. Está involucrado Mario Canesa, que representa hoy a un sector muy importante relacionado con comunicación. Mauro Toscanini es director, que también representa a la academia. El embajador de Italia, muy colaborador con nosotros en la Cámara, el embajador Marco Ortorneta, es director honorario, así como el embajador Robelli. Nelson Robelli es el embajador de Ecuador en Italia, con quien nos vamos a ver en los próximos días, que tenemos una misión en Roma muy, muy importante para la Cámara y para la relación bilateral. Aquí en Quito estás tú, obviamente, José Luis, y te lo agradezco
esa colaboración permanente. Está Munira Bedravo, está Michelle Deller. En Manta tenemos a Brenda Ratti, son gente muy vinculada con el sector turístico, pero también tenemos a la gente del sector atunero involucrada, y son miembros del Consejo Consultivo, que es otro espacio importante de la Cámara, asociaciones como AEBE, Acorbanec, los gremios más importantes del sector bananero, CEIPA, el gremio más importante del sector atunero. También está la Cámara de Acuacultura, el gremio más importante del sector acuacultor. Es decir, está muy integrada, y de esa manera creo que estoy convencido que le ha permitido en un año posicionar todo aquello que se ha logrado, sobre todo articular una dinámica muy fuerte en nuestra relación bilateral. He empezado a seguirles en su cuenta de Twitter y justo miraba las reuniones que tuvo el director ejecutivo Víctor Jurado la semana pasada en Milán, y me da mucha satisfacción porque digo, a veces uno es miembro de cámaras, a veces uno se hace miembro de muchas cosas. En mi caso personal, era miembro de un montón de cosas, desde el condominio hasta cosas de los hijos, pero me siento muy halagado y te quiero agradecer también públicamente por haberme hecho parte de esta cámara, porque después de casi 25 años de estar constantemente viajando a Italia, te voy a confesar, no siempre se conoce mucho. Una cosa es Italia y encontrarte con estas edificaciones gubernamentales que no son penetrables, no es fácil, por más que conozcas el idioma o conozcas la ciudad, hay que tener siempre un contacto en cada país, de aquí y allá, y he encontrado a través de la Cámara pues la facilidad para la tramitación. La tramitología con Ecuador, no es Italia, porque a través de Italia estamos hablando de toda Europa. La Cámara no es una Cámara propiamente de Italia. Aclaremos esto, no es una Cámara que habla la posibilidad de, a través de la Cámara Binacional Italiana, que puedan contactarse con otros países de Europa. Pero Italia como una puerta de entrada a Europa. ¿Cómo puede hacer la gente para conocer más de los beneficios de la Cámara? Bueno, o hacerse socia. Obviamente es muy fácil. Primero que tenemos página web, que es Cámara, la CIBEI, que la llamamos CBI, Cámara de Comercio Bilateral Ecuatoriano e Italiana. CBEI.com.es. Sí, uno busca en Cámara de Comercio Bilateral y va a encontrar CBEI, que es la cámara que me honró en presidir. Está todo en las redes sociales. Tenemos cuenta de Twitter, tenemos la cuenta, el website, es decir, buscamos en LinkedIn, también estamos permanentemente activando. No es difícil encontrarla. Además, no es exclusivamente para ecuatorianos e italianos. Correcto. Está llamada a invitar a todas aquellas personas que tengan una relación, principalmente obviamente de comercio, independientemente de su nacionalidad, con Italia. Tú lo dijiste, Italia hoy es el primer puerto de entrada de los productos ecuatorianos. Eso desde el acuerdo comercial con la Unión Europea. Antes era el tercero y se ha convertido en el primero. Y quería solo puntualizar en la parte de los acuerdos públicos que se pueden acceder, que yo estoy viajando en una delegación hacia Roma el 1 de junio para desde el 3-4 de junio activar unas reuniones en el Senado italiano, en el Parlamento italiano, en la Asocámara Estero, que es la Asociación de Cámaras Exteriores que agrupa a todas. Nosotros no somos parte, somos una joven cámara todavía, pero corresponde irnos a presentar para que sepan que estamos trabajando, obviamente con el aval del gobierno ecuatoriano. Vamos a estar también en un destino que cada vez va a ser más conocido por el mundo, como es Matera. Matera, tú has estado ahí. La ciudad capital cultural de Europa. Declarada por la UNESCO, por lo tanto vamos a ir a firmar unos convenios con ellos, no solamente en temas culturales, turísticos, sino también comerciales. Vamos a estar también cerca de Milán firmando algunas cosas relacionadas con convenios intercámaras de comercio, estamos invitados. Entonces vamos con una misión muy potente. ¿Y por qué al Senado y Parlamento? También para presentar a la Cámara, ¿no? Vamos a ser recibidos por la vicepresidenta del Senado italiano. Estamos pidiendo una cita, ya creo que está prácticamente confirmada, con el viceministro de Relaciones Exteriores de Italia. Es decir, una agenda muy potente para enseñar lo que estamos trabajando y para contribuir desde ese espacio a esta relación tan importante que necesita el Ecuador. En tan poco tiempo, estamos hablando de apenas un poco más de un año de creación de la Cámara, una Cámara muy activa, una Cámara que está sacando provecho y ayudando a que muchos empresarios o pequeños empresarios saquen provecho de este acuerdo con Europa y particularmente con Italia.
Por mí, esto es todo por hoy. Juan Carlos, me gustaría comprometerte a tu regreso de Italia a un nuevo programa para conversar profundamente, ya más, ver un poquito de cifras, ver un poquito de inclusive industrias, sectores donde se han beneficiado o se pueden beneficiar a través de la Cámara Binacional y del acuerdo comercial. Muchas Buenas gracias, noches. será un gusto estar Buenas aquí noches. nuevamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.